Buenas tardes a todos. Yo no voy a repetir los argumentos del ingeniero Canciani y voy a hacer algunas reflexiones sobre el estado del arte de la energía en el Perú. Y allí debo decir varias cosas. Cuando me tocó desempeñar una función pública, me acuerdo que en el sector hidrocarburos llegamos en el momento más extremo a tener 5 lotes en fuerza mayor. Hoy hemos llegado a 34. Hay todo un proyecto de reforma, básicamente de la regulación ambiental, que va a facilitar en cierta medida la mejora de las condiciones de la inversión en un sector en el que Perú tiene historia, que es el sector hidrocarburos. Pero creo que el problema exige una toma de decisión mayor que una simple modificación reglamentaria. Por ejemplo, temas tan importantes como la articulación entre distintas entidades públicas. Estamos viendo hoy de una manera muy evidente la distinta forma de actuar e interpretación de distintas instituciones que forman parte de la cadena de procesamiento de una inversión. ¿Y por qué toco este tema? Porque cuando uno viene de afuera y recibe los auspiciosos comentarios del buen momento que vive el Perú, uno siente, caramba, podemos hacer las cosas mejor o podemos capitalizar mejor lo que el Instituto Peruano de Economía llama el déficit de infraestructura, que es sumamente grande. Y voy a dar ejemplos concretos. El gasoducto del sur del Perú. El gasoducto del sur del Perú lleva varios años postergado. No hay posibilidad alguna de que esta inversión signifique pérdida para el país. Hemos hecho cosas incluso mucho más exigentes que las que se necesitaban hacer cuando por primera vez llegó el gas a Lima. Yo recuerdo la experiencia, y acá en cierta medida rindo homenaje al ingeniero Quejandría, que ayudó en este proceso. Primero se hizo el gasoducto o primero se hizo la central térmica de Ventanilla. Obviamente, primero se construyó el gasoducto, y cuando ya el gasoducto estaba a punto de llegar al punto de acometida, como se dice, el proyecto térmico estaba listo para ser conectado. Por lo menos se pensó en todo momento que es primero la gallina o los huevos. Nosotros hemos primero construido una gran central térmica que yo le llamo no el nudo energético del sur, sino el nudo energético del diésel, porque nos ha condenado por 5 años a pagar un costo sumamente oneroso de la electricidad en el sur del país. Y ese costo lo pagamos todos. Entonces aquí viene una herramienta fundamental que yo llamo la diversificación de la matriz energética. Diversificando la matriz energética, el Perú apuntala un criterio fundamental. ¿Cuál es? La competitividad de su economía, aprovechando la ventaja de contar con recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces aquí viene un tema. ¿Qué debemos hacer para aprovechar los hidrocarburos que tiene el Perú? Lo mismo que países desarrollados como el que mencionó el ingeniero Canciani, Noruega. ¿Noruega acaso ha dejado de producir petróleo? No, lo está produciendo y a gran escala. Pero lo que hace Noruega es cuidar la renta petrolera en un fondo nacional que le da las espaldas y que va fundamentalmente orientado a la educación y a la promoción de tecnología limpia. Impresionante. En el Perú, a veces, incluso con cierto criterio irónico, se dice: abusamos de la generosidad de Dios. Necesitamos urgentemente mejorar la gerencia pública. Otro tema que tiene que ver con las barreras a la inversión es la consulta previa. Nadie niega que la consulta previa ya es un mandato, pero puede haber un reglamento mucho más eficiente, mucho menos complicado. Por decir un punto importante: ¿cómo se va a exigir la consulta de la población comprendida en un lote de 800.000 hectáreas si solo se impacta de manera eficaz en la exploración de hidrocarburos el 5% del área? Entonces lo único que se hace es exacerbar las expectativas y crear un problema mayor, que hace luego inviable la posibilidad de un acuerdo verosímil, porque si se le va a pedir
a la compañía exploradora 40 o 50 millones de dólares de los 80 que va a invertir, es absurdo pensar en que ese proyecto va a caminar. De la misma manera con una línea de transmisión, de la misma manera con una planta de generación o una hidroeléctrica. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A que en este momento el Perú tiene un diagnóstico. Necesitamos mejorar la gerencia país, que nos ayude a acabar con este nudo gordiano, tanto en el sector eléctrico, tanto en el sector gas, en el sector petróleo. Si hablamos de gas, por ejemplo, la masificación del gas natural tiene que ver con dos caminos. Un camino es el tendido de ductos, que es evidentemente el más económico. Ya hemos hablado del gasoducto del sur, pero también debemos hablar de aquellos sectores donde hemos perdido el objetivo nacional. ¿A qué me refiero? Al transporte. ¿Qué porcentaje de autos de la gran ciudad de Lima se han convertido a gas? En Lima tenemos cerca de 1.200.000 autos. No hemos llegado todavía a 200.000 autos convertidos. Quiere decir que es muy pequeña la cuota de vehículos convertidos a gas natural. Algo está fallando, porque el combustible es mucho más económico y más limpio en términos ambientales. Pero definitivamente, cuando uno va a una tienda proveedora de autos, nos dicen, el precio del auto es $15.000 o $20.000, pero si usted lo quiere con gas tiene que pagar adicionalmente tanto. Es decir, no está incorporado en el precio. Todavía no hemos logrado que todas las empresas garanticen con la garantía de fábrica, algunas ya lo están haciendo, la conversión. Y peor aún, hemos creado una distorsión. Pasamos de cierto punto de la frontera dentro de nuestras regiones y nos damos cuenta que el precio del gas va a tener distintos valores. Cuando el mercado principal es Lima, y es donde aquí viene la propagación de las ventajas de pagar 30 soles por irnos a Asia en lugar de pagar 90. Entonces, es importante entender el uso eficiente y sostenible de las fuentes de energía. El Perú cuenta con dos pilares fundamentales: energías renovables y gas. El petróleo, que es una promesa en el Perú porque tenemos 18 cuencas sedimentarias, nos puede dar renta, nos puede dar canon, nos puede dar ingresos, pero la economía en cuanto a la oferta de energía tiene que descansar en aquello que es más económico y desde el punto de vista ambiental más limpio. Es el gas natural y las energías renovables. Entonces, si analizamos cómo estamos cumpliendo nuestra tarea, nos damos cuenta, por ejemplo, que desde el 2011 hasta ahora no se convoca la inversión de hidroeléctricas. 2 años y medio. Espero que ahora sí, me acaban de decir que en abril sale la convocatoria. Ya era hora. Porque no se puede en el discurso promover hidroeléctricas y en la práctica no hacerlo. El Perú necesita recuperar el terreno de las hidroeléctricas. El año 2001 teníamos casi 90% de participación de hidroeléctricas en la oferta de energía. Hoy es 50%. Dependiendo si hablamos de potencia o energía, evidentemente, nos damos cuenta que la mitad de la oferta eléctrica del país se está basando en energía de origen fósil. Lo que no está mal, sobre todo cuando entendemos que el año 2006 el Perú no tenía cómo solucionar la falta de oferta eléctrica y tenía que encontrar una solución urgente. Y no se podían hacer hidroeléctricas en 24 meses. Además que los equipos térmicos se podían adquirir por leasing. Es muy diferente construir una hidroeléctrica. Pero de otro lado, el Perú ha abierto un camino desde el 2008, una ley promotora de las energías renovables alternativas. Lamentablemente, a diferencia de Brasil, Chile, Uruguay, México, en el Perú la propia existencia de una ley no es suficiente. Tiene que haber una clase dirigente lo más comprometida con objetivos nacionales y que haga valer un instrumento muy carente en nuestro país o muy ausente, que es el planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico que puede nacer de una concertación con el sector privado, con la empresa privada y con la academia, pero que debe llevarnos a objetivos nacionales en la participación de cada recurso energético. Hablemos, por ejemplo, de la industria.
¿Cuánto más podemos avanzar en el campo de la industria si apostamos por una matriz energética más eficiente? Uno lee los memorándums internos a los que puede tener acceso del mundo minero y se da cuenta que la variable de decisión para proyectos importantes en el Perú es el costo de la energía. Por lo tanto, debemos hacer valer esa ventaja de contar con energía a valores competitivos. Pero para eso tenemos que adelantarnos 2 puntos por delante a la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. Y lamentablemente la oferta eléctrica no está creciendo a ese ritmo. Hoy tenemos, por ejemplo, el techo asegurado de una manera relativa hasta el 2016, como bien ha expuesto el ingeniero Butrón. Pero a partir del 2017 el panorama es crítico. No tenemos la oferta eléctrica garantizada. La pregunta es, ¿vamos a esperar convocar de nuevo a grupos térmicos que hagan que importemos más diésel? Y es más, no es solamente la importación del diésel, sino lo que le resta en economía y en viabilidad a muchos proyectos de la industria y de la minería en nuestro país. Hemos, por ejemplo, acabado de una manera relativamente satisfactoria un problema que de alguna manera impactaba en el mercado de la región, este problema de la haya. Pero tenemos que buscar que Tacna, que es la única región en el Perú que sufrió 40 años de una situación muy difícil, 50 años, perdón, tenga una solución sostenible que haga de esta región del país una de las regiones a la que más tenemos que recompensar por lo que ha probado con mucho sacrificio y dolor lo que es su amor a la peruanidad. Hay estudios hechos por la cooperación japonesa, por ejemplo, que muestran un potencial de geotermia. ¿Y dónde está el know-how para desarrollar la geotermia? Aunque parezca increíble mi comentario, está en la industria del petróleo. Porque la tecnología de perforación de la industria del petróleo va a ayudar muchísimo a un horizonte que para los petroleros sería un horizonte somero, hasta donde llega el recurso geotérmico, en los lugares ya identificados donde los estudios de prefactibilidad nos hablan de una central de 250 megavatios en Tacna. Y Tacna no tendría los problemas de calidad de suministro y de falta de autonomía en materia energética que hoy tiene, o el sur del Perú. Entonces, hay necesidad, repito, de mejorar la gerencia de nuestro país. Y no es un tema que tenga que ver con el más alto nivel. No necesariamente es un tema que tiene que ver con el presidente de la República. A veces el problema está en el nivel intermedio. Y juegan muchísimos aspectos que generan barreras. Por ejemplo, en el mundo moderno, los sistemas de control y auditoría que son necesarios se basan en resultados. En el Perú se basan en procedimientos. ¿Eso qué significa? Que se evalúa la gestión no por el resultado exitoso de un presupuesto comprometido, sino se evalúa a un funcionario público, y eso ocurre en nuestro país hoy, si es que comete o no un error en el procedimiento. Y eso lleva a un temor a la toma de decisiones. Entonces, y ese temor es mayor si el funcionario es de carrera. Porque si el funcionario de carrera dice, ¿por qué me voy a complicar la vida en un factor de decisión que puede ser bueno en el resultado? Pero si cabe una interpretación diferente, o hay una persona sentada allí que no sube la camiseta, sino simplemente está viendo dónde cometo un error para hacer que mi paz interior se vea afectada por sabe Dios cuánto tiempo. Entonces dicen, prefiero optar por la filosofía de evitarme problemas. Entonces tenemos contradicciones dentro de la propia gestión de gobierno. Y se necesitan 10, 15 opiniones para que finalmente una decisión salga adelante. Así no se puede manejar un país. Entonces, esta reforma del Estado de segunda generación, repito, no solamente tiene que ver con ese esfuerzo que han hecho los técnicos del sector privado y el Ministerio de Energía para mejorar las reglas ambientales, sino va más allá de eso. Ya hace varios años se habló de ventanilla única, y al final la ventanilla única, ¿qué cosa era? Era que todo se presentaba a través de una ventanilla al ministerio, pero luego la empresa privada tenía que hacer seguimiento en cada institución, porque el expediente no se movía. De nada valía la ventanilla única.
Entonces, y lo mismo ocurre con las servidumbres. Una vez que se firma el contrato de concesión, sea un contrato, una concesión de transmisión o un contrato de licencia con Perupetro, el inversionista se siente solo. Se siente solo, ¿por qué? Porque tiene que tratar con población de zonas alejadas que tiene como primera demanda decir el Estado nunca nos ha atendido. Entonces ahí viene el problema de los programas de responsabilidad social y el tener que evitar la tentación de sustituir el rol del Estado, que puede complicarle la vida a cualquier empresa. Entonces, el Perú hoy como nunca tiene condiciones para afianzar este crecimiento que ya tiene varios años y que ha probado que se basa en una reforma institucional cuya regla más elemental es mantener un criterio sano, la relación de ingresos y egresos en la caja fiscal. Pero eso no es suficiente para lograr consolidar un crecimiento sostenible. ¿Y cómo se va a lograr ese crecimiento sostenible? Promoviendo el desarrollo de la infraestructura con gas natural, con agua, con viento, con sol, con biomasa, con geotermia. ¿Por qué fracasó la última subasta de biomasa, por ejemplo? Uno ve el análisis y la reflexión producida y no tiene nada que ver con el sector energía, tiene que ver con problemas ajenos al sector energía, pero problemas del país. ¿Cuáles son, por ejemplo? El norte del país, donde está concentrada la biomasa, el bagazo de caña, vive una crisis tremenda. Las viejas azucareras hoy se encuentran en problemas judiciales nunca antes vistos. ¿Cómo van a articular un proyecto de biomasa si hay problemas institucionales de gran magnitud? Entonces el país tiene que poner la casa en orden antes de convocar a un concurso. ¿Qué ocurre con los residuos forestales? Hay problemas de seguridad jurídica en la propiedad rural. Necesitamos mejorar el catastro de propiedad, que hoy es de primer orden en materia minera, pero deja mucho que desear en materia de propiedad para otros usos de terrenos superficiales. Entonces hay que modernizar nuestro Estado. De nada vale tener una empresa privada pujante si no tenemos un Estado que la acompañe. Y por eso yo no veo con malos ojos incrementos salariales que implican reducir ese factor en contra que tiene trabajar para el Estado, que no es un lugar donde ofrezcan sueldos competitivos, pero no es suficiente. Tiene que haber meritocracia en todos los niveles donde se procesan las decisiones.